Ok, entonces estamos en el libro número 4, la lección 6, el libro de Números, ¿verdad? Entonces, el título de el libro desde el ámbito hebreo quiere decir, está escrito como Bamidbar, ¿verdad? En el ámbito hebreo, siguiendo una fórmula que ellos tenían. ¿Alguien recuerda esa fórmula que utilizaba el pueblo hebreo para nombrar los libros que les había dejado Moisés? ¿Alguien recuerda esa fórmula? No la recuerdan, ¿verdad? Bueno, acordémonos que desde el punto de vista de los hebreos, ellos siempre tomaban las primeras palabras de cada libro. ¿Cómo fueron las primeras palabras de Número? Habló el Señor. Entonces, desde ese habló el Señor, esa es lo que quiere decir Bamidbar, ¿verdad? Sin embargo, con el paso del tiempo, ya en el cristianismo reformado, ya en el cristianismo griego más actual, los nombres de los libros se han ido actualizando conforme a la centralidad de cada documento. En este caso, vamos a centrarnos en cuál es la centralidad de este libro. ¿Cuál es? Ya lo dice su nombre, Números, ¿verdad? A partir de que vamos a ver una cantidad constante de numerología, ¿verdad? Esta fórmula puede parecer para nosotros intrascendente, ¿verdad? Irrelevante. Sin embargo, eso no es lo importante, el nombre del libro, sino lo importante es que cada uno de nosotros lo podamos entender, no solamente leerlo, lo podamos entender y lo podamos ir aplicando a nuestra vida. Eso es la parte más importante de toda la Biblia, no solamente de este libro, mis hermanos. Así que el tema central de este libro se llama Números, porque precisamente aparecen muchos números en base a los censos que se efectuaron de las 12 tribus y de las familias que las componían. Los varones, las diferentes características independientes de cada una de las tribus. Tal vez esto nos pueda representar, como les dije al principio, algo aburrido o tedioso, estar leyendo esas numerologías de cada una de las tribus. Pero ya les expliqué, ¿verdad? Toda la escritura debe de tener algo de utilidad para nosotros. Así que al explicarlo, vamos a tratar de que ustedes lo puedan entender, porque así yo al estarlo leyendo también le voy encontrando la importancia al libro. Y de eso es lo que se trata, de que cada uno de nosotros podamos ir a encontrarle la parte más importante a cada libro, ¿verdad? Y de esta forma nos animemos a irlo leyendo con interés. Aunque el libro está plagado de contabilizar cada tribu, tiene historias muy importantes e interesantes, como la historia de la serpiente de bronce que está en el capítulo 21, la historia de la rebelión de Coré, una familia que se rebeló en contra de Moisés y Aarón, que está en el capítulo 16. Otra historia está en el capítulo 12, cuando los hermanos de Moisés, ¿quiénes eran? Aarón y María, se rebelaron precisamente en contra de su hermano, ¿verdad? Y murmuraron y dijeron: ¿a poco nomás Moisés puede hablar con Dios? Y ellos, como hermanos, pues su humanidad les decía: ¿a poco tú nada más puedes hablar con Dios? Y también hubo una murmuración de parte de ellos, ¿verdad?
Así que también nosotros y Dios debemos entender que Dios había escogido a Moisés para llevar a cabo el propósito que tenía para el pueblo. Dios descendió al tabernáculo y reprendió a estas dos personas, a Aarón y a María, y los reprendió, y vamos a ver más adelantito qué fue lo que hizo con ellos, ¿verdad? También vemos la historia de los 12 espías que está en el capítulo 15, la historia del falso profeta Balaam, que por amor al dinero quiso maldecir al pueblo de Dios. Y con esto nos damos cuenta que aunque en apariencia es un libro aburrido, tiene historias muy importantes, y que algunas de ellas las vamos a ver replicadas en el Nuevo Testamento, mis hermanos, ¿verdad? Para nuestra comprensión más amplia. Recordando que, como les dije ahorita, el apóstol Pablo nos repitió en el Nuevo Testamento: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién recuerda cuál es la palabra que utilizamos para inspirada por Dios? ¿Cuál es el significado de inspirada por Dios? ¿Alguien recuerda lo que es la inspiración? ¿Alguien recuerda? Acordémonos que es importante que vayamos teniendo esa comprensión. Y bueno, si no la recuerdan, se las voy a decir. La inspiración es la influencia que el Señor hacía con cada uno de los escritores para que escribieran los libros. Eso quiere decir inspirado, porque el Espíritu Santo de Dios los inspiraba para que escribieran estos libros. Y eso nos lo dice Pablo también: toda la Biblia es útil, ¿verdad?, para enseñar. Así que con esta visión vamos a leer, vamos a iniciar la lectura del libro de Números, ¿verdad? Ya dijimos quién fue el autor: Moisés. En el año, ya lo vimos también, más o menos y aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. En este libro también vemos que Moisés no solo Dios le habló, sino que también escribió este documento por mandato del Señor. O sea, Dios le dijo: escribe todas las cosas que vayas viendo, que vayas haciendo. Y eso se lo dejó, nos lo dice el mismo Moisés al final del libro, ¿verdad? En el capítulo 36, versículo 13, estos son los mandamientos y los estatutos que mandó el Señor por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Así que quedaran inscritas todas las actividades que realizaba Moisés con el pueblo, y cada jornada que fueran haciendo en su transitar por el desierto, entendiendo con esto que en ese tiempo ya se había desarrollado algún tipo de escritura, ya sea en unas rocas, como hay muchos vestigios de escrituras en las rocas, en las tablas, sobre todo había muchas inscripciones que se quedaron escritas en tablas de madera, ¿verdad? Y había algo que también se llamaba pérgamo, que era como una alga marina. Más adelante se llamó pergamino, porque de ahí empezaron a sacar ya unas especies de hojas grandes para ir escribiendo sobre ellas. Más adelante ya hubo rollos de cuero que ya existían en los tiempos de Jesús. Otra referencia está en en los números, ya la vimos, en el capítulo 36,
del libro de este libro de Números. A propósitos del libro. ¿Cuáles son los propósitos del libro, mis hermanos? Y les pido que los que estén anotando vayan tomando nota. ¿Cuáles son los propósitos de cada libro? Primero, preparar la fe del pueblo para la entrada a la tierra prometida. Es un libro que le da instrucciones preparatorias, como lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Porque él empieza por medio de esa contabilidad, de esos censos que se empiezan a llevar a cabo, empieza a ordenar, porque no había un orden ni en las tribus ni en las familias. Entonces el Señor empieza a llevar a cabo unos censos para darle orden a cada tribu, ¿verdad? Les da la orden, los organiza, y ya que están a punto de entrar a la tierra prometida, porque ya están próximos, mis hermanos, ya están próximos a entrar a la tierra prometida. Y en cierta forma, mis hermanos, este es un libro que nos debe de ayudar a nosotros, ¿verdad? Para prepararnos, porque debemos de entrar un día estaremos ya cerca de entrar a nuestra morada celestial. Eso lo viéndolo a más profundidad, mis hermanos. El Señor les enseña cómo van a repartir cada una de las tierras de la tierra prometida. Les hace las divisiones exactas, la tierra prometida, y cómo la deben de habitar, qué porción le corresponde a cada tribu, inclusive al pueblo de los levitas. ¿Quién era el pueblo de los levitas? Los sacerdotes, ¿verdad? Recordemos que era el pueblo de los sacerdotes, la tribu sacerdotal, con algunas de las ofrendas que recibirán diarias, mensuales, especiales y anuales. También aquí en el propósito encontramos algo importante, es preparar la fe del pueblo. Eso lo vamos a ver también en el siguiente libro, que es Deuteronomios. Veremos que hay un concepto que se repite constantemente, que es la falta de fe. Expresiones como: ya queremos carne, ya estamos hartos del maná, tenemos sed, no hemos tomado agua, nos vamos a morir. Estas expresiones se van a repetir constantemente en este libro de Números. También podemos leer que nos presenta dos generaciones. ¿Cuáles son esas dos generaciones que el libro de Números nos presenta? Primero, la primera generación, cuando salieron de Egipto, que cruzaron ya por el Mar Rojo, ya había una cantidad de varones que ya eran mayores de edad, ¿verdad? Ya eran de la generación adulta, digamos de 40 años para adelante, y 40 años en el desierto. Ya cuando llegaron a la tierra prometida ya estarían sobre la edad de los 80 años, ¿verdad? Así que esta es la generación que salieron de la esclavitud y que por su incredulidad, mis hermanos, recuerden, por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. Esa es la primera de las dos generaciones. La segunda generación, pero entre esa generación que no entraron a la tierra, también estaba Moisés, recordemos, Moisés y Aarón. Así que la segunda generación, que tal vez al salir de Egipto eran jóvenes, eran jovencitos, eran niños, jóvenes, o inclusive personas que nacieron, niños que nacieron en el transcurso de los 40 años. Esa generación eran de una edad pequeña. La primera generación, Dios la considera la generación defectuosa por sus arraigadas costumbres, y por esa misma razón no entrarían a la tierra prometida. La segunda generación, que eran jóvenes,
en apariencia eran la generación más virtuosa, porque ellos sí entrarían y recibirían la tierra prometida. Y dije en apariencia porque vamos a ver que tampoco la segunda generación recibieron las bendiciones de la tierra que fluye leche y miel. En los tiempos futuros de los jueces se repite constantemente la frase: y hacían lo que bien les parecía, ¿verdad? Todo lo que bien no les parecía, ¿verdad? Entonces son frases que ellos repetían constantemente. Entonces esa generación que aparentemente iban a ser cambiados, pues no lo hicieron, ¿verdad? Siguieron con sus temas de idolatría, ¿verdad? Otro tema central del libro: la obediencia a la fe frente a la desobediencia de la fe. Es un contraste entre ambos elementos. Citas como, ya lo dije, no vamos a poder entrar a esa tierra donde hay gigantes, hombres de gran estatura, y nosotros a su lado somos langostas, se decían ellos, ¿verdad? Eso decían, mas otros sí decían, sí podemos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más grande que ellos. Ahí vemos un contraste entre los que no creyeron y los que sí creían. Y vamos a ver también, por eso esos son los temas importantes que deben de ir anotando, para que cuando ustedes lean el libro de Números, los vayan analizando, ¿verdad? Entonces unos decían, no, porque hay gigantes, no vamos a poder, nosotros somos langostas en comparación con ellos. Él hizo el cielo y las estrellas y está con nosotros, decían los que sí creyeron. Decían, nosotros estamos con Dios, Él está con nosotros, con el Creador, que el que hizo el cielo y las estrellas, ¿verdad? Y aquí vemos ese contraste entre los que sí creyeron y los que no creyeron, que se comportaron con mucha desobediencia, mientras los que sí creen son precisamente los que obedecen, mis hermanos, y tienen fe. Eso también es un recordatorio para cada uno de nosotros, mis hermanos, porque algunos creen lo que está escrito en la Biblia, algunos no creen. Entonces ese es algo para que nosotros vayamos viendo si nuestra fe es verdadera o es falsa, mis hermanos. Así que vamos a citar dos versículos que en el Nuevo Testamento sobre este tema de la obediencia y desobediencia. Vayamos a Romanos 10:16, por favor. Romanos 10:16. ¿Estará por ahí? Romanos 10:16. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí está, ¿verdad? Ya es una cita del Antiguo Testamento, ¿verdad? En donde menciona la fe en Cristo. Obviamente, Pablo, el escritor de esta carta de los Romanos, no menciona a los escritores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban en proceso las cartas de Pablo, ¿verdad? Y aún no se escribían, sino que ellos citaban siempre el Antiguo Testamento, y ahí es donde nosotros, mis hermanos, apreciamos cómo los apóstoles que escribieron libros, sobre todo el apóstol Pablo, todo se lo aprendían de memoria, la ley, todos los libros los sabían casi de memoria, ¿verdad? Tenían una memoria prodigiosa y una destreza y habilidad para poderlos mencionar en el momento oportuno. Con la ley de Moisés compartían el Evangelio y predicaban la verdad. Y aunque ya lo hemos dicho reiteradamente, la ley de Moisés como régimen es vigente, mis hermanos. Les hago la pregunta: ¿la ley de Moisés como régimen está vigente?
¿Quién me contesta? No. Ahí las veo con dudas, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir no, efectivamente. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que actuar drásticamente con aquellos que son infieles, por aquellos que se portan mal, ¿verdad? Pero les hago la misma pregunta desde otra perspectiva. ¿La ley de Moisés como palabra de Dios es útil? ¿Y ustedes qué me contestan? Ah, eso, con esa firmeza, ¿verdad? Que están completamente convencidas, ¿verdad? Hay las palabras ahí que como régimen ya no, pero sin embargo la palabra es útil, nos sigue siendo útil, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? La debemos discernir en todo lo que es el Antiguo Testamento, lo debemos discernir de acuerdo a la ley de Cristo, mis hermanos, porque la ley de Cristo es superior a cualquier otro pacto que se hizo en la antigüedad, ¿verdad? La ley de Moisés, el pacto con Abraham, el pacto con David, todos los pactos que hubo en el Antiguo Testamento, no es que hayan perdido vigencia, simplemente que todos se deben supeditar a la ley de Cristo, mis hermanos. Otra cita, Hebreos 3, del 7 al 11, por favor. Y ahí también nos dice que Cristo es superior a Moisés. Y en aquel entonces, ¿quién me lo puede leer, por favor, Mario? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A quién está haciendo referencia aquí el libro de Hebreos, mis hermanos? Al Antiguo Testamento, precisamente al tiempo en donde anduvieron en ese desierto, mis hermanos. Y aquí nos está diciendo que Cristo es superior a Moisés y que en este tiempo ya se estaba hablando figuradamente de lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer en un futuro, ¿verdad? El tema es el contraste entre la desobediencia y la obediencia a la fe. El mismo tema que nos maneja el libro de Números, en este libro de Números, en el capítulo 14, mis hermanos. Del 29 al 30 dice, se los voy a leer. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. En el 30, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. He ahí el contraste, ¿verdad?, entre los que obedecieron y los que no obedecieron. Entonces, si queremos leer el libro de Números sobre la desobediencia y la incredulidad de un pueblo, pero sobre todo de la misericordia de Dios, lean el libro de Números, mis hermanos. Pues aquí hay un ejemplo de muerte y de juicio para los desobedientes y los insensatos. También vamos a entrar a lo que es la estructura del libro, mis hermanos. Vayamos ahora sí del 1 al 9. Vemos que ahí en el 1, censo de Israel, ¿verdad? Nombramiento de los levitas, y así, pura numerología, hasta el capítulo 9, mis hermanos. Hasta el capítulo 9
tal vez toda esta parte sea la parte que se nos puede hacer un poco más aburrida, porque inicia con el censo del pueblo y de cada una de las tribus estando en el desierto. Y con esto se está haciendo el Señor una organización meticulosa según las tribus, ¿verdad? Números y más números y leyes, ¿verdad? En el capítulo 10 ya viene, dice ahí, empieza la salida, las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya como en los tiempos modernos, en donde en el ejército se llaman a los soldados por medio de las trompetas, ya desde aquel entonces así se llamaba al pueblo, ¿verdad? En donde empezarán a caminar ya organizados, y después de estar ya cerca de la tierra prometida, cerca ya de haber estado 40 años, mis hermanos, vagando en el desierto. Algunas de estas situaciones del libro ya las mencionamos. Primera, lo relacionado al alimento. Después de tantos años, el pueblo se rebeló contra el maná. Ya lo hablamos, ¿verdad? Ya deseaban comer carne. Influenciados, dice ahí en el versículo 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y el Señor ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento, ¿verdad? El Señor respondió en el versículo 4, ahí mismo en el capítulo 11, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? El Señor, ya lo vimos, respondió con ira y consumió parte del campamento. La segunda rebelión, la rebelión de María y de Aarón. En el capítulo 12, María y Aarón murmuraron contra Moisés, a quien el Señor reprendió y enfermó a María de lepra, hasta que el mismo Moisés intercedió por ellos. En el capítulo 12, versículo 13, mis hermanos, ahí vayamos al versículo 13. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Tuvo que intervenir Moisés con el Señor para que no muriera su hermana María, ¿verdad? Porque ella era la que más insistía en reprender a su hermano, ¿verdad? En el capítulo 13 vemos el envío de los 12 espías para reconocer la tierra prometida y el castigo a los que no creyeron en Dios. ¿Cuántos de los 12 espías, cuántos quedaron? Ya habíamos hablado que eran 12 espías y que quedaron nada más 2. ¿Quiénes fueron? Ya lo escuchamos ahorita. ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes? Sí, Caleb y Josué. Exactamente. El envío de los 12 espías para reconocer la tierra prometida esta es una historia muy hermosa, mis hermanos, cómo el Señor los manda a reconocer y la tierra prometida para que pudieran pasar, para que vieran quién estaba del otro lado, ¿verdad? En el capítulo 14, mis hermanos, vamos a ver otra rebelión, ahora de todo el pueblo, ¿verdad? Y el Señor
los deja solos por un tiempo y permite que sean derrotados en Horma por insensatos y desobedientes. Por último viene otra rebelión, la rebelión de Coré, ¿verdad? Que esta está en el capítulo 16, ¿verdad? Y aquí viene 250 varones de renombre del 16, del 1 y 2. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, dice ahí. Se levantaron en contra de Moisés y el Señor, vayamos al versículo 32 de ese mismo capítulo 32. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra y su boca los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Entonces, por esa rebelión, el Señor consumió a estas 250 varones con sus familias y con todas sus posesiones, mis hermanos. Este es nuestro Dios. Verdaderamente debemos de entender que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, en los capítulos 18 y 19, mis hermanos, vienen nuevos acontecimientos y nuevas instrucciones para el sacerdocio y la purificación, nuevas ordenanzas, específicamente para cuando ya estén posesionados de la tierra prometida, mis hermanos. La generación de Moisés, destinada a no entrar en la tierra prometida, en el capítulo 20, mis hermanos, y la muerte de Aarón. Esto es lo que nos vemos en estos capítulos: la generación que no entró a la tierra prometida y la muerte de Aarón. En el capítulo 21, la historia de la serpiente de bronce, ya la escuchamos hace un momentito. ¿Quién tiene alguna idea de qué se trataba esa historia de la serpiente de bronce? ¿Alguien me puede mencionar algo? ¿Algo? ¿Hermano? Bueno, en ese tiempo llegó una plaga de serpientes. Efectivamente, sí. Entonces, nuestro Señor mandó a Moisés que hiciera una serpiente. Así es. Ciertos metales en especial. Así para es. poder sanar. Así es. Entonces tiene su interés también esa historia de la serpiente de bronce, mis hermanos. Les invito a que la lean. Acuérdense que toda la ley es una sombra de lo que habría de venir, una prefiguración del levantamiento del Mesías en un futuro, a quien volteamos a ver con fe para tener vida, mis hermanos. Todo aquel que era mordido por aquella serpiente en aquel tiempo, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés: fabrícate una serpiente para que todo aquel que voltee a ver esa serpiente tenga vida, no muera, ¿verdad? En el capítulo 22 está la historia del profeta Balaam. No fue considerado un profeta de Dios. Balaam no fue un profeta de Dios, mis hermanos. Y ahí está su historia. También tiene una historia que tiene su grado de interés, mis hermanos. En el Nuevo Testamento a Balaam se le presenta como un falso profeta en Segunda de Pedro. Vayamos ahí aquí nos lo van a presentar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta. Se fue Balaam por el dinero, ¿verdad? Entonces es una historia de un falso profeta que está ahí escrita. ¿Cuál fue el pecado de Balaam? Y está en la historia, dice que un rey de Moab llamado Balac le ofreció una recompensa, ¿verdad? Para que maldijera al pueblo de Dios que ya venía sobre de ellos, ¿verdad? Y Balaam, que en aquel entonces se hacía llamar profeta, le dijo: bueno, yo no puedo hacer nada. Si Dios no lo permite, no lo haré. Hasta ahí estaba bien. Pero realmente, ¿cuál fue el pecado de Balaam? Cuando le ofreció el dinero, el rey, cuando vio las monedas, Balaam, inclusive que esas monedas le fueron ofrecidas de una forma correcta y educada, le dijo que no podría maldecir al pueblo de Dios, pero, ojo, las monedas lo convencieron y accedió ante la insistencia del rey moabita. Entonces, en el 22, capítulo 21, perdón, en el 22, capítulo, versículo 12, entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dios le dijo a Balaam que no fuera, ¿verdad? Porque el pueblo era bendito por él. Y como el rey Balac insistía y en darle más dinero, inclusive le aumentó hasta la oferta, nuevamente el Señor le habló por medio de un asna en el que iba montado Balaam y le dijo: ve con ellos y hablarás solo las palabras que yo te diga. El Señor, todavía viendo la desobediencia de Balaam, le habla por medio de el asna. Una historia interesante, mis hermanos, que les invito a leer, está en los capítulos 23 y 24, para que puedan ver ustedes el desenlace de esta historia y cómo el Señor cuidó en todo momento a su pueblo, mis hermanos. Los cuidó en el desierto de todas las situaciones que se le venían al pueblo, los protegió en todo momento, ¿verdad? Capítulo 23. Versículo 19. Le dijo el Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Cuando Dios promete una cosa, mis hermanos, Él no cambia. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Debemos de tener plena confianza que cuando Él le ha prometido darnos la salvación, la va a cumplir, mis hermanos. Él es fiel y verdadero, pero nosotros, como en aquel pueblo, somos los infieles, rebeldes, desobedientes y faltos de fe, mis hermanos. A veces, con tantito que tengamos alguna aflicción, no nos acordamos de Dios. En el capítulo 25 hubo una gran mortandad, ¿verdad? 25,000 israelitas murieron a causa de fornicación con el pueblo moabita y por adorar a los Baales. Viene un gran juicio de Dios, ¿verdad? Y vemos también otra historia. En el capítulo 26, después de la gran mortandad, viene otro censo para actualizar a la población por la muerte de todos aquellos infieles que se quedaron en el desierto y no entrarían a la tierra prometida. Una exhortación, mis hermanos, a permanecer fieles
y obedientes a nuestro Dios, ¿verdad? Aunque el Señor no va a actuar igual de la misma forma que lo actuó con aquel entonces, pero llegará un momento en que estaremos frente al juicio de Dios, ¿verdad, mis hermanos? En el capítulo 27, la elección del sucesor de Moisés y el reconocimiento del pueblo como el Señor les había indicado. También la petición de las mujeres que piden a Moisés una tierra por heredad, y al llevar la petición al Señor se les concede unas hijas de Zelofead, siendo todas mujeres, piden a Moisés una tierra por heredad, ¿verdad? Se les concede bajo ciertas reglas. Del capítulo 28 al 30, otras ofrendas y la ley de los juramentos. Capítulo 31, la venganza del Señor contra los madianitas. Tarde Señor, debemos entender que el Señor es el que tiene todo el control y Él es el que va a tomar venganza por nosotros, mis hermanos. Tarde, pero llegó. ¿Se acuerdan al inicio, cuando al entrar al desierto le pidieron ayuda para pasar por el territorio de los madianitas y ellos no quisieron? El Señor los guió a la batalla y mataron a muchos varones y les arrebataron todos sus bienes y todo su ganado. Capítulo 32, las tribus de Rubén y Gad hablaron con Moisés para que se les concediera quedarse con las tierras conquistadas antes de cruzar el río Jordán, pues ya tenían mucha familia, mucho ganado, y les parecía que esas tierras eran buenas para la ganadería. Y se les fue concedido esa petición con una condición de que todos los varones de ambas tribus pasaran armados a apoyar la toma de posesión de la tierra prometida, mis hermanos. Entonces regresarán con la familia y tendrán posesión de la tierra de Galaad. Capítulos 33 y 34, preparativos previos al cruce para tomar la posesión de la tierra. Capítulo 35, la porción de la tierra que se le da a los levitas. Es necesario recordar que a los levitas, mis hermanos, también se les tuvo que asignar tierras y ganado para la manutención de sus familias y de ellos, ya que esta tribu estaba dedicada exclusivamente a las labores sacerdotales hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, mis hermanos. También recordemos que con el establecimiento del nuevo pacto y hasta nuestros días, estas ordenanzas y mandamientos ya no prevalecen. Es decir, como lo dijimos hace un rato, la ley de Moisés ya no está vigente. En muchas congregaciones aún lo siguen haciendo para hacer mal uso de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Se dice que aquí, como en la antigüedad se proporcionaba en especie el producto de la tierra y del ganado, debemos de entender que ese modelo ya no es vigente hoy en la actualidad, mis hermanos. El Nuevo Testamento nos proporciona mucha información de cómo debemos de tratar este asunto de las ofrendas y los diezmos. En muchas congregaciones, lo vuelvo a repetir, todavía se piden diezmos, es más, no se piden, a veces se exigen reiteradamente los diezmos, cosa que ya no es vigente. Otro tema de este capítulo son las ciudades de refugio. Eran lugares establecidos por Dios para que se resguardaran personas que habían, por alguna situación imprudencial o sin intención, dado muerte a alguna persona. Y previo a un juicio, se refugiaban en esas ciudades para que la familia del que había muerto no los fueran a matar por venganza. Otro tema en este capítulo
la ley sobre los testigos y sobre el rescate. Siempre debe de haber 2 testigos presenciales para poder acusar a alguien. Una ley que sigue hasta nuestros días, ¿verdad? Que la han tomado las leyes civiles, ¿verdad? Capítulo 36, la ley del casamiento de las mujeres que son herederas. Un asunto de mujeres que no se habían casado, no había varones en su familia, ni tenían padre. Y le dicen a Moisés: ¿qué parte de la tierra nos tocará? ¿A poco por ser mujeres no tenemos derecho a un pedazo de tierra? El mismo tema de las 5 hijas de Zelofead. Y Moisés consulta al Señor y se les concede una porción de la tierra bajo ciertas condiciones. Vemos que nuestro Dios se preocupó de todos los aspectos de las tribus, mis hermanos, aún de las mujeres que estaban solas, que no se habían casado, mis hermanos. Hasta aquí, mis hermanos, vemos muchas de los capítulos, de las historias que tiene el libro de Números, mis hermanos. Esta es la centralidad en parte y de una forma amplia del libro de Números, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿Hay alguna duda que alguien pueda decir, no me quedó muy correcto este tema? ¿Hay alguien que pueda decir, no entendí este tema? ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Vamos a entrar en el último tema, que es tal vez el más importante, los temas teológicos, la justicia divina. Cómo el Señor actúa con las personas que insistían en su rebeldía y su pecaminosidad. Un tema muy amplio que analizaremos un poquito más adelante. La justicia divina. También vemos entre los temas teológicos el amor de Dios. Cómo el profeta Moisés le lleva la petición en aquella tierra llena de serpientes. Y el Señor le contesta: está bien, Moisés, fabrícate una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esta es una historia que tiene un alto contenido cristológico y sobre todo del amor de Dios, mis hermanos. Otro tema, la paciencia de Dios. Cómo Dios los cubrió de día y de noche y los soportó a ese pueblo rebelde durante ¿cuántos años? 40 años en el desierto, aún con sus constantes rebeldías. Vemos las rebeldías de pueblos, de tribus, inclusive de toda la nación, y el Señor fue soportando toda esa rebeldía, ¿verdad? Como vemos que el Señor fue fiel, los cuidó desde que salieron hasta que les dio la tierra prometida, y aún más adelante los sigue cuidando al pueblo de Israel, porque Él no los ha abandonado, mis hermanos. Vemos otra de los temas teológicos, el orden de Dios. Eso reflejaban los censos. ¿Qué reflejan los censos? El orden que Dios quería darle al pueblo. Pablo dice en el Nuevo Testamento, Dios es un Dios de orden, mis hermanos. Y a lo largo de la historia sigue siendo un Dios de orden y de limpieza. Dios no se encuentra en congregaciones donde se hacen desfiguros, mis hermanos, porque hay muchas congregaciones donde las vemos en el internet, donde hacen muchas situaciones incorrectas, y ahí claritamente vemos que el Señor no se encuentra ahí, que el Espíritu Santo no mora en esas gentes. Son los hombres los que hacen todas esas cosas incorrectas, ¿verdad? Sobre todo en los servicios de adoración, en los servicios donde se permiten bailes, ¿verdad? De diferentes tipos, ¿verdad? Y que hacen también con música disque cristiana, con ritmos mundanos,
de salsa, de cumbia, rancheras, todo eso, vemos que todo eso es incorrecto. Le ponen letra cristiana y hacen creer que es alabanza cristiana, mis hermanos. Recordemos que todo debe de ser filtrado a través de lo que nos enseñó Cristo. Dios es un Dios de orden. También debemos entender que toda la revelación de Dios se fue dando en forma gradual. Yo les pregunto, ¿en qué momento podemos conocer a Dios en su plenitud? Dice Jesús, el que me ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí en Números vemos una revelación limitada en este libro, porque apenas es el comienzo, es el inicio de van a entrar a la tierra prometida. Así que vemos una revelación limitada de Dios, pero aún así vemos la fidelidad de Dios. A pesar de la inestabilidad del pueblo, Dios continuó siendo firme en sus promesas. Les dijo que les iba a dar la tierra prometida y lo cumplió. Y a pesar de que le hicieron muchas rebeldías, lo cuestionaron y que querían esto y que querían lo otro, Dios se mantuvo fiel, mis hermanos. Así es el mismo Dios que nosotros hoy debemos de adorar, mis hermanos. Él no ha cambiado. Prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos y lo cumplirá. Nosotros somos los que somos infieles, inestables, incrédulos y una serie de cosas. Cuando pasamos principalmente por diferentes aflicciones, ¿verdad? Es como si estuviéramos pasando por un desierto, y ese es precisamente uno de los grandes retos de interpretación, que entendamos que el Señor los hizo pasar por un desierto para que cambiarles en mucha manera la mentalidad que tenían ellos. A veces por eso el Señor nos hace pasar por diferentes aflicciones, para que nosotros veamos si nos afianzamos hacia el Señor, y si nos retiramos es que realmente no habíamos creído en el Señor. Él está presente siempre, en todo momento. Él está. Él quiere no estar aquí con nosotros, Él quiere estar aquí, mis hermanos. También este libro contiene mucha amartología. ¿Qué es la amartología? El estudio, la doctrina del pecado, mis hermanos. También tiene mucha antropología sobre el ser natural del hombre, cuando nos revela toda la humanidad del pueblo, que eran rebeldes, pecaminosos, infieles, en parte su pecado y por otra parte su humanidad. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros con nuestras familias estuviéramos en un desierto como el pueblo? ¿Qué pasaría si anduviéramos transitando por ese desierto 40 años y tuviéramos que comer todos los días ese maná, o que tuviéramos que comer todos los días huevito? ¿Qué pasaría si lo tuviéramos que comer en la mañana, en la tarde y en la noche? Lo mismo durante 40 años, y que nuestros hijos fueran creciendo y que entonces ellos dijeran, ahora quiero comer otra cosa. No hay, tienes que comer esto. ¿Seríamos diferentes a aquellos? ¿Seríamos diferentes al pueblo? ¿O seríamos iguales? Seríamos iguales, hermanos, ¿verdad? Durante 40 años actuaríamos de diferente forma, ¿verdad que no? Si nos rebelamos de todo, hermano, que si el calor, que si el frío, que si me tengo que levantar temprano, que si el sol, que si la comida que hoy no me gustó, que si tenemos que salir a caminar, que si tenemos que el trabajo, que mi jefe, que mis compañeros, ¿verdad que así somos? ¿O no? A veces nos quejamos de todo, mis hermanos, y nos cuesta mucho trabajo cambiar, ¿verdad? Y esa es nuestra vieja humanidad, mis hermanos. Tenemos que cambiar. Si tenemos todo, queremos más. Y si tenemos poquito, queremos más. Y si no tenemos, pues queremos algo, ¿verdad? Y nos olvidamos
de agradecer a Dios todos los días, en la mañana y la tarde, porque tenemos vida, porque tenemos comida, porque tenemos todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Y muchas veces, ¿por qué? Porque pensamos que nosotros somos los que hacemos todo. No, se nos olvida que Dios es el que nos manda todo, de Él proviene todo. Cuando Dios les decía en su palabra, cuando Dios nos dice, no se junten con otras tribus, ni aprendan sus costumbres, no cedan a adorar sus dioses. Ellos, ¿qué hacían? Parece que se los decían, iban y se juntaban con las otras tribus, hacían noviazgo con otras mujeres o con otros hombres y terminaban cediendo, adorando a los otros dioses. Es lo mismo en estos tiempos cuando en la palabra de Dios nos dice, no se junten en yugo desigual con los incrédulos, porque terminarán cediendo a sus doctrinas. Y ahí vamos, ¿verdad? Siendo cristianos vamos buscando el yugo desigual. Otro tema, la soteriología, la encontramos en la necesidad imperiosa de entrar a la tierra prometida, en donde tendremos reposo. Y nosotros, mis hermanos, ya no buscamos eso, porque en Cristo estamos completos. Él es nuestro reposo total. Teniendo a Cristo, tenemos todo. Él es suficiente. De estos temas teológicos, ¿hay alguna pregunta, mis hermanos? Bueno, por último, preguntémonos por qué el Señor utilizaba el recurso de la guerra para entrar a la tierra prometida. Es decir, Dios literalmente los mandaba a la guerra y Él los guiaba. Mandaba matar mucha gente, mandaba matar varones, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, todo tipo de ganado, y hasta los pueblos enteros arrasaban. ¿Ustedes creen que estamos hablando en la antigüedad de otro Dios y que el Dios de hoy es otro? En la antigüedad, un Dios que era malo, un Dios que era violento, un Dios que era sádico, un Dios que se gozaba con estar destruyendo pueblos. ¿Ustedes creen que era otro al mismo que tenemos hoy? No, mis hermanos, es el mismo. Pero vamos a entender por qué. Vamos a reflexionar y hacernos esta pregunta. A lo mejor alguien ya nos hizo esa pregunta, y yo lo digo por mí, porque a mí sí un día alguien me hizo esa pregunta. ¿Por qué tu Dios mataba a tanta gente? Es probable que inclusive no hayamos sabido qué contestar, mis hermanos. Empezaremos por entender algunos aspectos históricos. Todos los pueblos antiguos, sobre todo en aquellas regiones del Medio Oriente, vivieron siempre en guerra. Como forma de supervivencia, conquistaban pueblos para someterlos a la esclavitud, para que les pagaran tributo. Los egipcios, los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, los vikingos y muchas más naciones de eso vivían, de la guerra. Era un modus vivendi de todas las tribus, ¿verdad? Porque no había como hoy una gran industria de que vivían, era una industria, la industria de la guerra, ¿verdad? Así que recordemos que en los tiempos de Jesús, el Imperio Romano tenía sometido al pueblo de Israel y les cobraban grandes impuestos, grandes tributos. Eran sometidos de una forma tiránica, perversa, sádica, que duraron ese pueblo, esa dominación romana duró muchos años sometiendo a los israelitas, desde aproximadamente del año 330 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo.
Este imperio, el imperio romano, precisamente destruyó el templo en el año 70 después de Cristo y saquearon todo lo que había ahí, ¿verdad? En el año 330 después de Cristo se oficializó lo que sería la Iglesia Católica mal llamada apostólica, y este poder también ejercido desde Roma a fin de establecer sus dogmas erróneos, utilizaron la llamada Santa Inquisición en muchos países, haciendo la guerra, matando muchos cristianos y llamándolos herejes, utilizando como justificación la justicia divina o el concepto de revelación de Dios, porque se los había revelado Dios. Fue un concepto que utilizaron para matar. En aquel entonces se establecieron en muchos países, ¿verdad? Vamos a tratar de explicarlo un poco más. Hace un momento dije que la revelación de Dios se fue dando de una manera gradual. Cuando Dios se le revela a Moisés y a los patriarcas en la antigüedad, esa era la forma de vida, y Dios les permite desarrollarse en esa cultura. Cuando Dios los saca de la esclavitud, esa era la cultura que imperaba en todos esos lugares. Así que Dios igualmente les permite entrar. Ellos vivieron en un tiempo donde los pueblos paganos tenían por costumbre hacer la guerra como medio de subsistencia. Tenían esclavos para su servicio y todos ellos se lo atribuían a sus dioses. Por eso había tantos dioses. Estaban los dioses nórdicos como Thor y Odín, los griegos como los Zeus y los dioses del Olimpo, los filisteos que todo lo hacían en el nombre de la diosa Cera, y los Baales, otros dioses. Y fue lo primero que entendieron los israelitas cuando pasaron a la tierra prometida, ¿verdad? Que había una guerra entre dioses y que cada pueblo creía que su Dios era más poderoso que el de su rival. Y Dios, que los rescató de la esclavitud, siguió trabajando con ellos bajo esas limitantes y carencias durante 40 años en el desierto y una nueva generación. Dios los cuidó, Dios los guió, Dios los preparó para entrar a la tierra prometida con guerra, y sabiendo que iban a vivir en un territorio en donde imperaba la ley del más fuerte, les cuidó muchas veces y otras veces los castigó. Así que cuando hablamos de la revelación de Dios, debemos entender, mis hermanos, que la plenitud de la revelación de Dios y el momento cumbre está en el Nuevo Testamento plenamente, mis hermanos. En la antigüedad, ¿Dios permitió la esclavitud? Sí, Dios permitió la esclavitud. Y hoy en estos tiempos, ¿se permite la esclavitud? Ya no. Así que Dios permitió que hubiera esclavitud precisamente porque eran los tiempos en donde se acostumbraba a eso. Dios permitió la poligamia, que tuviera un hombre varias mujeres, sí lo permitió, porque era como se vivía en ese tiempo. ¿Permitió el divorcio? También lo permitió, pero yo en estos tiempos, esas costumbres que para el pueblo, para muchas tribus eran normales, ahora ya son anormales e incorrectas. La muerte de casi toda la raza humana durante el diluvio, la destrucción de muchos pueblos paganos como Sodoma y Gomorra, todo fue por justicia de Dios, aunque no era el deseo pleno de Dios de hacerlo. Sin embargo, Dios lo permitió porque así vivían muchas poblaciones paganas, en mucha idolatría, en muchas incorrectas cosas que hacían, ¿verdad? A ver, contéstenme ustedes hoy en estos tiempos, ¿cómo a un asesino serial se le condena a la pena de muerte? ¿Es justo o no es justo? ¿Es justo que a un asesino serial se le condene a la pena de muerte y que también muera? Si ya fue enjuiciado por una ley del mundo, entonces Dios lo permite. Es justicia.
del mundo, ¿verdad? Que también muera, aunque Dios en el corazón no tiene ese deseo. Eso es lo que hacen las leyes, pero Dios no lo desea, ¿verdad? En la antigüedad, vayamos a Mateo 5, 38. Cinco, 38 y 39, por favor, Mateo. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahí está, mis hermanos. La antigua ley, en la ley se decía ojo por ojo y diente por diente, así se vivía. Pero hoy la nueva ley dice no. Pero yo os digo, eso es lo que nos dice Mateo, la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora, mis hermanos, nosotros, ¿qué merecemos cada uno de nosotros? ¿Somos buenos? ¿Merecemos algo? ¿O merecemos la muerte? Merecemos la muerte, ¿verdad? Que quede claro, todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento fue justicia. Para terminar, vayamos a Romanos 3, 21 al 23, mis hermanos. Romanos 3, ahí va a estar en la pantalla. Romanos 3, 21 al 23. Ya estamos ahí lo leamos todos, mis hermanos, para que podamos entenderlo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También nosotros merecemos la muerte por ser pecadores, por cuanto todos pecamos, mis hermanos. ¿Queremos conocer a Dios? Conozcamos a Cristo, mis hermanos. ¿Queremos saber qué desea Dios para nosotros? Que nos lo diga Cristo en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Les animo a leer este cuarto libro de Números. Y la próxima semana, mis hermanos, estaremos aquí nuevamente estudiando el siguiente libro de la ley, que es Deuteronomio, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? Con toda confianza, mis hermanos. Yo sé que esto es largo, que cuesta trabajo entenderlo y que es largo, pero así es el libro, mis hermanos. Tenemos que desglosarlo así para poderlo ir entendiendo, mis hermanos. Si no hay preguntas, vamos a orar para terminar y nos damos un pequeño receso. Gracias, bendito Señor y Padre. Señor, le agradecemos por esta enseñanza, Señor, que usted ha traído, Señor. Bendiga a mis hermanos y gracias por su misericordia, por su amor. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Gracias.